Para eso, esta política aclara, lo menciona, que hay castigos funcionales, pero tiene que surgir una entidad que identifique a aquel que está haciendo esa inconducta funcional e inicie procesos sancionadores con nombre y apellido, ¿no? Es decir, quién tomó esa decisión y finalmente pues iniciar los procesos que correspondan. Podrían ser administrativos o podrían ser penales, pero aún no nace esa institución que fiscalice y castigue. Se mencionó que el Congreso tenía una norma que había sacado adelante para, decía, para darle a los alcaldes una bandera roja en el sentido de que si no cumplían con las funciones adecuadas en tema de gestión de riesgo, ellos podrían ser vacados. Pero en realidad, si usted lee esa norma, no menciona la vacancia, sino la suspensión. Bueno, entonces ahí todavía tenemos un punto flojo, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar es una realidad. Podemos pensar que es incompetencia o podemos pensar que es corrupción. Por lo cual nos saca un poco de nuestra línea, pero como personas que vivimos esto todos los días, claro, tenemos que decir qué hacemos. Tiene que haber una solución, pero no la vamos a encontrar en esta clase. Sin embargo, hay que desarrollar algunas ideas para ir trabajando, porque si estamos trabajando en riesgo, nos vamos a encontrar en el camino y vamos a tener que en algún momento poner coto a esta situación. Sobre todo los ingenieros, ¿no? Muy bien. Entonces, con afanes de avanzar, está muy buena la conversa, pero vamos a avanzar. Los objetivos de esta política son 6. Entonces, cuando ustedes hagan sus planes, tienen que trabajar pensando en estos 6 objetivos. Mejorar la comprensión del riesgo de desastre para la toma de decisiones al nivel de población y de entidad del Estado. Es decir, nosotros dentro de nuestra unidad tenemos que lograr concientizar a la población, pero también a nuestros compañeros, a nuestros jefes, a nuestros superiores. O sea, hay que sensibilizarlos, principalmente, por ejemplo, al gerente de presupuesto, planeamiento, porque él a veces pues, no tiene una orientación de riesgos. Pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ese es el reto. Tenemos que mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en el territorio. A ver, vamos a decirle eso a los líderes de las comunidades o las asociaciones que están en la falda de los cerros. O sea, yo lo he hecho muchas veces, pero siempre buscando un punto medio, ¿no? A veces presionándolos y a veces dándole alguna flexibilidad para lograr que participen en los simulacros, en las preparaciones, en la señalización. Pero generalmente me encuentro con que son personas que están muy a flor de piel. Entonces, una mala negociación, eso puede generar violencia social. Pero a veces hay formas de presionarlo, ¿no? Yo he pedido a través de un documento y sustentado en un estudio que el procurador de la municipalidad inicie el proceso de desalojo. Pero el procurador no mueve ni un dedo. Pero yo he cumplido con decirle lo que tiene que hacer. Es su responsabilidad hacerlo, pero seguramente pues no, el temor le impide actuar más, ¿no? Pero ya yo cumplí con comunicarle. A veces la población después se entera y viene a reclamarme, pero tengo que explicarles que eso es mi función. Pero quien va a hacerlo finalmente ya dependerá del procurador. Tercero, mejorar la implementación articulada de la gestión de riesgo de desastre en el territorio. ¿Y eso cómo se hace? Cuando encontramos la palabra articulación, quiere decir que tenemos que conversar con nuestras unidades vecinas. Ya le mencioné, una de las importantes es planificación y presupuesto. Tenemos que juntarnos, conversar con esta persona que esté dirigiendo esa unidad, con el que genera rentas, es decir, con el que da licencias al comercio, que generalmente tiene que basarse en zonificaciones, con desarrollo urbano, que no está desarrollando los planes de desarrollo urbano, no tiene los esquemas de ordenamiento territorial, no tiene la zonificación. Con ellos tenemos que trabajar, tenemos que ser, como decir, la pulga que fastidia ahí, ¿no? Porque ellos no tienen, o no conocen, o conocen muy poco sobre este asunto de la gestión de riesgos. Piensan que gestión de riesgos se encarga de defensa civil. No, la gestión de riesgos es transversal y por consiguiente todo
el conglomerado de la municipalidad o la región o la institución que trabajemos, todos tenemos que tener los lentes de la gestión de riesgos de desastre. Esa es la idea de esta política. Pero claro, tenemos que tomar el liderazgo, ¿no? Cuarto, dice que hay que fortalecer la incorporación de la gestión de riesgo de desastre en la inversión pública y privada. Cuando hablamos de inversión pública, es que cada proyecto de inversión, actualmente ustedes saben que se maneja en el InvierTP, todos estos proyectos de InvierTP tienen que tener un estudio de riesgo. Si no, no debe invertirse el dinero si no tiene el estudio de riesgo. Quiere levantar un hospital, pero el hospital, ¿dónde lo va a levantar, doctor? Bueno, lo queremos levantar en esta zona. Pero esa zona hay que hacer una evaluación de riesgo. Si no, eso no avanza. No debe avanzar ese proyecto. Entonces, todo lo que sea inversión pública tiene que tener un análisis de riesgo. Y los privados, con mayor razón. Pero recuerden ustedes que hablamos de proyectos de inversión, es decir, donde no hay nada y va a haber. Distinto es aquello que ya está funcionando. O sea, no le podemos pedir un análisis de riesgo a un hospital que ya está funcionando, aunque esté cayéndose. Ese es otro instrumento. 5. Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres. Bueno, en esto sí estamos avanzando porque ya hay larga data, o sea, tenemos muchos años atendiendo desastres y tal vez en eso un poco que estamos fuertes, ¿no? Lo de todo el equipo de INDES y los que han trabajado con defensa civil durante muchos años se han acostumbrado a ser como bomberos, ¿no? Inmediatamente pasa un evento, boom, bang, las camionetas, los helicópteros, las sogas. Sí, en eso sí estamos bien. Y creo que estamos preparando a los serenos, incluso a la policía, me ha tocado a veces capacitar a la policía en alguna localidad para hacer primera respuesta. En eso estamos avanzando muy bien. Sexto, mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres. ¿Y cómo vamos a, lo que usted decía, compañero, cómo vamos a mejorar esa situación si vamos a construir en los mismos lugares, bajo las mismas condiciones? Eso está mal, ¿no? ¿Por qué eso se está haciendo? Allí tenemos un reto muy difícil de superar porque hay intereses creados y que tal vez hasta puede jugarse nuestra vida si nos ponemos muy fastidiosos. Pero ahí tenemos que encontrar una fórmula. Todo esto se estructura en un sistema nacional de gestión de riesgos y desastres que tiene 11 principios, 3 componentes y 7 procesos. Los componentes se refiere a que hay una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. La reactiva, la que yo les vengo mencionando, ya tenemos muchos años, lo ha desarrollado muy bien INDECI y lo sigue haciendo. Entonces, la reactiva, que es la respuesta, preparándonos para cuando sucede el evento y cuando sucede, actuar inmediatamente y tratar de rehabilitar esa zona, eso lo maneja muy bien INDECI y se lo han dado a ellos. La novedad o lo nuevo, digamos, entre comillas, porque tiene algunos años, es la parte prospectiva, es decir, estudiar, identificar el peligro y reducir y evitar el riesgo. Y si existe, hay que corregirlo, minimizarlo. Esa parte le han dado a CENEPRED. Entonces, esos 3 componentes tenemos que desarrollar nosotros como funcionarios, los 3. Los que están en CENEPRED solamente se van a encargar de la parte prospectiva y correctiva. Los que están en INDECI solamente de la reactiva. Pero nosotros, cuando estamos en el gobierno regional o en la municipalidad, tenemos que manejar las 3. O sea, tenemos que tener unos anteojos para hacer prospección, corrección y otros para hacer reacción. Por eso es que en los sectores, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, tenemos los grupos de trabajo y los equipos técnicos. Con ellos vamos a desarrollar estas 3 gestiones. Y para que sea más sencillo, bueno, acá están los principios para cuando después ustedes lo leen con calma. Para que sea más sencillo, cuando hablamos de gestión prospectiva, estamos hablando de aquellas acciones que se planifican y se realizan para evitar y prevenir la conformación del riesgo, en el futuro se refiere, ¿no? Y eso está vinculado pues a todas las nuevas inversiones y proyectos. Quiere hacer un puente, quiere hacer protección al río, una forestación, todo eso nuevo tiene que ver con el tema prospectivo. Y con lo que ya está existente, o sea, ya sabemos que se eleva el caudal y va a salirse por alguna zona
y va a afectar a cierta población que está cerca a la faja marginal, entonces ahí tenemos que hacer acción correctiva, lo que ya constantemente sucede. Y bueno, la reactiva, ya ustedes saben, cuando eso sucede, responde rápidamente. Pero hay una forma un poco más detallada incluso, que se le conoce como los procesos. Tenemos 7 procesos que nosotros tenemos que desarrollar. Tenemos que hacer proceso de estimación, proceso de prevención, de reducción y reconstrucción. Eso le involucra a toda la parte prospectiva y correctiva. Y como sabemos, como eso lo maneja CENEPRED, ellos nos van a dar las guías para hacer estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Y cuando estemos con el anteojo, el sombrero de la respuesta reactiva, ahí tendremos que preparar a la población, ver cómo responde y en su momento nosotros desplegar acciones de primera respuesta y después rehabilitar la zona rápidamente. Pero eso le corresponde a INDECI que nos dé las normas y las orientaciones. Pero le repito, nosotros cuando trabajamos en los sectores o en los gobiernos, sean regionales o locales, hacemos los 7 procesos. Tenemos que involucrar, conocer los 7 procesos porque lo tenemos que hacer los 7. Ahora, bueno, acá están los procesos detallados para que después entiendan cada uno de ellos. Pero, ¿cuál es el instrumento? ¿Cómo es que nosotros vamos a desarrollar estos 7 procesos? Nuestro instrumento de gestión es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, llamado PLANAGER. Este PLANAGER está vinculado con la política anterior. Entonces, como ustedes comprenden, si cambió la política, que ha sido publicada el 1 de marzo, entonces también tiene que cambiar el plan. Y ya lo están elaborando. Dicen que en agosto, en septiembre, la PCM, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, va a generar el nuevo plan, el nuevo PLANAGER que está orientado a, bueno, ¿a cuánto creen ustedes que estará? Si el anterior ha sido 2014 a 2021, este va a ser 2021. ¿Hasta cuándo creen ustedes que sea? A ver, dígame. La política es hasta 2050. Este plan que en unos meses nos van a dar, ¿hasta qué horizonte tendrá? ¿Qué creen ustedes? Sería el 2028. Ya, o una opción, otra. Recuerden ustedes que estamos vinculándonos con Sendai. Tiene que ser al 2050 para que vayan parejos. Me parece que más podría ir con el marco de Sendai. ¿El marco de Sendai hasta cuándo es? ¿Se acuerdan? 2015, 2030. ¿Por qué? Porque los objetivos de desarrollo sostenible también son hasta el 2030. Entonces, probablemente yo pienso que este plan va a ser 2021-2030. Porque hasta el 2030 se entiende que vamos a hacer un paro en el mundo y vamos a decir, a ver, ¿cuánto hemos conseguido respecto de los objetivos de desarrollo sostenible? El mensaje de los ODS es, nadie se queda atrás, ¿no? Eso lo vamos a verificar en el 2030. Entonces yo pienso que este PLANAGER también va a ser orientado hacia el 2030, pero podría ser que sean unos años más, unos años menos. Pero mientras tanto, hasta que no nos generen el plan, el que sigue vigente es el actual, es el 2014-2021. Por consiguiente, este plan está basado a su vez en una data que ellos han evaluado en su momento, que terminó en el 2012. Ahí ellos tienen a través del SIMPAT, el Sistema de Información de INDECI, todos los desastres que ocurrieron en el país desde el 2003 al 2012. Antes del 2003 no existe data, o sea, ya entra en el campo de la historia. Los investigadores van buscando información, pero así que tengamos información sistematizada desde el 2003 en adelante. Bueno, en el PLANAGER hay datos de 2003 al 2019 y por consiguiente han hecho escenarios de riesgo hasta esa fecha. Pero hoy en día, yo les digo porque me consta, tenemos información hasta el 2019. Y es más, el INDECI ha generado un compendio donde tenemos toda la información de los desastres, dónde ocurrieron, qué tipo de desastres, cuántos damnificados, cuántos afectados, qué infraestructura dañada. Tenemos del 2003 al 2018. Eso ya está en un compendio. Si desean, ustedes lo pueden buscar en la página de INDECI, la bajan. Y si no, la subimos al centro de tutoría para que la tengan. Pero me gustaría que ustedes también busquen, ¿no? Pero si no, lo piden y ahí tenemos esa información. Hasta el 2018 tenemos. Dicen que están generando para publicar el 2019. Bueno, entonces con toda esa data ustedes ya pueden saber en su región
cuántos desastres han ocurrido desde el 2003 hasta la fecha y cuántos damnificados y afectados y propiedades han sido impactadas y dañadas. En base a esa información se diseñan escenarios de riesgo. ¿Qué cosa es un escenario de riesgo? Es una situación que nosotros más o menos estimamos que puede suceder en función pues del tipo de peligro, ¿no? Sismo, fenómeno del Niño, lluvias intensas, sequías, baja temperatura. Con respecto a la sequía, le quiero decir lo siguiente. Hay una discusión del término sequía, porque para la autoridad en el tema climático, que es CENAMI, la sequía solo puede ser llamada así si es que ha pasado 6 años de carencia de agua. Entonces, antes de eso, no se puede llamar sequía. Entonces, tendría que llamarse estrés hídrico. Y ahí entonces surge el conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo usted va a planificar para una sequía? Si sequía, ¿cómo la entiende usted? No, 2 años que no cae agua. No, eso no es sequía. Entonces, eso sería estrés hídrico. Le paso este dato porque esa es una discusión que se está teniendo con Tsunami. Es igual que encontramos planes para inundaciones, pero no hay para lluvias. Pero ya hay algunos que están haciendo planes de prevención y reducción frente a lluvias intensas. Pero en la norma no aparece lluvias intensas, aparece inundación. Bueno, en la nueva política, en el nuevo plan, el planaje que nos van a entregar en septiembre, tal vez ahí aparezca ya lluvias intensas. Me pareció que se prendió una lucecita. ¿Alguien quiere hablar algo? Y aquí lo llevo nuevamente al Jamboard, por favor. Mire, el plan anterior hacía una proyección para el 2021 de que el Perú tendría 33 millones de habitantes y que de esa población, más o menos un porcentaje de 21 millones sería población vulnerable. Bueno, estamos en el 2021, entonces tarea. Verifiquemos si eso es así. Somos 33 millones, 21 millones son los que están en población vulnerable. Verifiquemos ese dato y de la próxima clase lo discutimos. Bueno, el plan que está vigente hasta ahora, mientras que no lo cambien, tiene 6 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tiene sus objetivos específicos. Entonces son 14. Y cada objetivo específico tiene sus acciones estratégicas. Hay 47. Quiere decir que ustedes cuando hagan un plan tienen que basarse en estos objetivos y en estas acciones. Porque cuando hablamos de articulación, quiere decir que lo que usted haga está articulado con este plan. O sea, no sale del marco de este plan. Y está relacionado con cada uno de sus objetivos, cada una de sus acciones. Y además ahí también se desarrollan los indicadores para ver cómo vamos avanzando. Entonces, por ahora, mientras que no nos den el nuevo plan AGER, tenemos que desarrollarnos en función de estos objetivos. Bueno, el objetivo principal del plan AGER de 2014-2021 era reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. Cuando hablamos de medios de vida, todos entendemos lo mismo. A ver, abramos los micros. ¿Tenemos tiempo todavía, Adriana? Ingeniero, Sí. ya, a ver, yo puedo entender como medios de vida la economía de la familia, en medios de vida de repente los sembríos agrícolas, lo que subsiste esa familia, no sé, medios de vida de repente, los accesos, las carreteras, y más o menos tengo esa idea, ingeniero. Ya, Esa es muy mi bien. participación. Está por ahí, sí. Yo creo que está bastante cerca. Otra. Adriana, confírmame si todavía estamos en hora, ¿estamos bien? Sí, ingeniero, son las 9:09. Wow, ya, vamos a avanzar. Miren, familiarícense ustedes con EDAN, que son unas fichas para levantar información de infraestructura y personas afectadas y dañadas. Y allí, donde dice medio de vida, se van a encontrar ustedes con, por ejemplo, si se dedica a ganadería o agricultura, si su cosecha ha sido dañada, o ha perdido cabeza de ganado, o gallinas, pollitos, eso es pérdida, y eso es una forma de ganarse la vida. Pero también puede ser un taller.
O sea, tenía un taller y ha sido afectado, o tenía una tienda o una farmacia. Eso también es medio de vida. Y en el formulario le voy a hacer llegar una ficha de evaluación de daños. Ahí dice qué exactamente se considera medio de vida. Bueno, entonces la política de Planager se orienta a reducir esa vulnerabilidad. O sea, no solamente la vida de la persona y la salud de la persona, sino su medio de subsistencia. Y ese indicador que se considera en este plan es el porcentaje de la población en condición de la vulnerabilidad. Probablemente ahora se mantenga ese indicador. Podría ser que aumente en otro, pero ese porcentaje ustedes lo van a sacar en función de los datos que vamos a levantar en las fichas de EDAN. Ustedes no, pero cuando hagan su planificación se tienen que basar en las fichas del EDAN, o sea, las fichas de evaluación de daños. Y todas esas fichas están en un registro que se llama SIMPAT. La próxima clase a ver si les hablo un poco de eso. En síntesis, para ir avanzando, nosotros tenemos como referencia los objetivos estratégicos, sus indicadores, los objetivos específicos, sus indicadores, y en base a esto es que nosotros vamos a plantear lo mismo, pero en nuestro territorio, en nuestra provincia, en nuestro distrito, en nuestro sector. Estos indicadores los llevamos a nuestra realidad. Y bueno, esto es para explicarles de que el nuevo Planager, por ejemplo, tiene que estar orientado al marco de Sendai y no el de Hyogo, y por consiguiente la política ya no, esta política del 2012 ya no es válida, está derogada, y ahora tenemos que manejarnos con la nueva política. Hay que leer la nueva política y entenderla, cuál es su orientación. Yo les voy diciendo un detalle. En la nueva política también habla de la infraestructura, es decir, el territorio no solamente tiene personas y medio de vida, sino tiene cierta infraestructura que es estratégica y que hay que cuidar. Y hay una orientación hacia eso. ¿Cuál es la infraestructura? No solamente son los colegios y los hospitales, sino todo lo que de una manera nos provee servicios, es decir, aparte del agua, la luz, la electricidad, las telecomunicaciones, las carreteras, los flujos de comercio y transfronterizo, es decir, aquello que no necesariamente viaja por la pista, ¿no? Puede ser exportación a través de canales virtuales. Todo eso se constituye una infraestructura estratégica.